En diciembre de 2020, un video íntimo se filtró en redes y medios mexicanos. Las imágenes eran explícitas, el rostro era claro y el protagonista era Gabriel Soto. En cuestión de horas, su nombre se volvió tendencia nacional. Memes, burlas, indignación y escándalo. Muchos lo señalaron, otros lo defendieron, pero una cosa era segura, su carrera jamás volvería a ser la misma. ¿Cómo llegó a ese punto uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana? ¿Quién filtró ese material? ¿Fue víctima o irresponsable? ¿Y cómo es que logró sobrevivir profesionalmente a algo que pudo haberlo destruido para siempre? Hoy te contamos toda la historia, sin filtros, sin amarillismo, solo los hechos, las consecuencias y la increíble forma en que resurgió del escándalo. Suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque esto no fue solo un chisme de farándula, fue un caso real de exposición, juicio público y resiliencia. Antes del escándalo que marcaría su carrera para siempre, Gabriel Soto era sinónimo de galán perfecto. Con su físico de modelo, sonrisa impecable y presencia en pantalla, era uno de los rostros más reconocidos y codiciados de la televisión mexicana. Inició su carrera en el modelaje y no tardó en representar a México en certámenes internacionales. Su paso por el concurso del Modelo del Año en 1996 lo puso en el radar y poco después su salto a las telenovelas lo consolidó como una figura popular. Protagonizó historias románticas como Amigas y Rivales, Sortilegio, La Fuerza del Destino y muchas más. Siempre en papeles de hombre noble, enamorado, a veces atormentado, pero siempre atractivo. El público lo adoraba y la prensa lo etiquetaba como el nuevo rostro fuerte de Televisa. Fuera de cámaras, su relación con Geraldine Bazán alimentaba aún más la atención mediática. Parecían la pareja ideal, guapos, exitosos, con hijos y una imagen pública envidiable. Marcas lo buscaban para campañas, revistas lo ponían en portadas, y todo indicaba que su carrera iba en ascenso constante. Gabriel tenía algo que pocos logran en el medio, un equilibrio entre aceptación del público, estabilidad en su vida personal y presencia continua en los proyectos más vistos. Pero, como suele suceder con las figuras muy visibles, también estaba bajo la lupa. Y lo que nadie imaginaba es que en pleno auge de su popularidad, una filtración privada lo pondría en el ojo del huracán mediático. Porque cuando estás en la cima, cualquier caída se ve mucho más dura y la suya estaba por comenzar. Listo para descubrir cómo comenzó el escándalo que casi arruina todo. El 21 de diciembre de 2020, mientras el mundo entero se preparaba para las fiestas de fin de año, un escándalo explotó en los celulares y redes sociales de millones de personas en México y Latinoamérica. Un video íntimo explícito grabado en solitario y con el rostro completamente visible comenzó a circular en plataformas de mensajería y se viralizó en cuestión de horas. Era Gabriel Soto. No había lugar a dudas. Aunque el material era evidentemente personal y nunca fue destinado a ser público, los memes, los comentarios sarcásticos y la cobertura de medios no tardaron en llegar. En minutos, su nombre se convirtió en tendencia, y con ello, su vida, profesional y privada, cambió para siempre. El video fue filtrado sin su consentimiento, y aunque muchos se enfocaron en lo morboso, la realidad era mucho más profunda. Se trataba de una grave violación a su privacidad. En lugar de condenar la filtración, gran parte del público y de los medios del espectáculo se enfocaron en ridiculizarlo, sexualizarlo y burlarse de él, como si fuera un personaje y no una persona real. Televisoras, periodistas y programas de farándula aprovecharon el momento para generar contenido viral. Mientras tanto, Gabriel enfrentaba uno de los momentos más vulnerables de su vida, sin haber hecho nada ilegal, pero expuesto como si lo hubiera hecho. ¿Y la ley? En teoría, en México existe la ley Olimpia, que castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero en la práctica, el daño ya estaba hecho. Gabriel no solo perdió privacidad, perdió control. Control sobre su imagen, su narrativa y su posición frente al público. Todo el mundo tenía una opinión. Y él, mientras tanto, comenzaba a vivir un verdadero infierno mediático. Porque una cosa es ser famoso y otra muy distinta ser el blanco de una tormenta viral sin haber hecho nada para provocarla. Y lo peor estaba por venir. Lo que siguió tras la filtración del video íntimo fue un verdadero linchamiento mediático. No solo en redes sociales, sino también en televisión, prensa escrita y programas de espectáculos. Gabriel Soto se convirtió en el blanco perfecto.
Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública era analizada, criticada, ridiculizada, y aunque el contenido se filtró sin su consentimiento, muchas personas lo trataron como si él mismo lo hubiera publicado. Twitter, Facebook, YouTube, los usuarios compartían memes, comentarios sarcásticos, teorías conspirativas y hasta parodias. Algunos lo defendían con argumentos de privacidad y respeto, pero la mayoría se sumó al juego del escarnio. Programas de televisión como Ventaneando, Hoy o Chisme No Like dedicaron segmentos enteros al video. ¿Era verdad? ¿Lo había hecho a propósito? ¿Fue una trampa? Los rumores crecían y la verdad se desdibujaba. Lo más preocupante fue la doble moral del caso. En lugar de condenar la filtración, se condenó al filtrado. Los medios, que durante años lo habían alabado como galán de telenovela, ahora lo ponían en el banquillo. Y muchas marcas empezaron a poner distancia, porque en el mundo del entretenimiento tu imagen lo es todo. Y Gabriel en ese momento ya no era el galán confiable, sino el actor del video. La industria, silenciosa. Pocos colegas se atrevieron a hablar. El miedo a asociarse con un escándalo sexual era más fuerte que cualquier lazo de amistad o compañerismo. Lo irónico es que si el caso hubiera sido al revés, una actriz siendo víctima de una filtración íntima, la narrativa mediática probablemente habría sido muy distinta. Pero siendo hombre, la opinión pública lo trató como si no tuviera derecho a sentirse vulnerable. Gabriel estaba solo, aislado mediáticamente, golpeado psicológicamente y con su carrera profesional en la cuerda floja. El daño estaba hecho y las cicatrices apenas comenzaban a marcarse. Pero cuando todos esperaban su caída definitiva, Gabriel decidió hablar, y su respuesta, para sorpresa de muchos, fue firme, valiente y el primer paso para empezar a limpiar su nombre. Tras varios días de silencio absoluto con la tormenta mediática en su punto más alto, Gabriel Soto decidió romper el silencio. Lo hizo a través de un comunicado en redes sociales, directo y sin rodeos. Dijo, y cito, "Me siento muy vulnerable por el hecho de que algo tan íntimo, tan personal, esté expuesto públicamente. No puedo hablar mucho del tema porque hay una investigación en curso, pero me duele, me afecta y me indigna". Fue uno de los pocos momentos en los que una figura pública mexicana víctima de este tipo de violación a la intimidad habló con firmeza y con dolor genuino. No fue una disculpa, no fue evasivo, fue una declaración de límites y de dignidad. Con su declaración, Gabriel visibilizó un problema grave: la normalización del robo de contenido íntimo y la indiferencia del público ante el daño que esto genera. Algunos compañeros del medio salieron a respaldarlo. Actrices como Marimar Vega y Suria Vega pidieron respeto. Otros, como Julián Gil, aplaudieron su valentía. Incluso su pareja en ese momento, Irina Baeva, publicó un mensaje en el que reafirmó su apoyo incondicional. "Estoy contigo en lo bueno, lo malo y lo peor". Fue un gesto valiente, pero no bastó para detener el morbo. Sin embargo, marcó un punto de inflexión. Gabriel no se escondió, no huyó, y sobre todo no dejó que otros contaran su historia por él. En un mundo donde callar muchas veces es la estrategia, él eligió hablar. Y esa decisión, aunque arriesgada, comenzó a cambiar la narrativa. Pero el precio seguía siendo alto, porque mientras unos lo apoyaban, otros seguían cerrándole puertas. El escándalo no solo vivió en las redes, tuvo consecuencias reales y profundas en la carrera de Gabriel Soto. Aunque nunca fue acusado de ningún delito, y pese a haber sido víctima de una filtración ilegal, la industria, como muchas veces ocurre, reaccionó con frialdad. Algunas marcas con las que tenía acuerdos decidieron poner en pausa sus campañas. La imagen del galán limpio ya no les parecía segura. Y aunque el público seguía hablando de él, los productores comenzaron a dudar. Se hablaba de cancelaciones de proyectos, de pausas en negociaciones y de un riesgo de reputación para futuras telenovelas. Incluso se llegó a rumorear que Televisa, donde Gabriel había trabajado por años, consideró bajarlo de una producción en curso, no por talento, sino por evitar polémicas. El escándalo también afectó su imagen pública. En eventos, en entrevistas, en redes sociales, cada aparición venía acompañada de preguntas incómodas, insinuaciones y titulares amarillistas. Los programas de entretenimiento ya no hablaban de su actuación, sino de su intimidad, de su vida personal, de lo que no eligió mostrar. Y aunque Gabriel intentaba mantener el ritmo de trabajo, el peso psicológico y emocional era evidente. En el medio artístico, los escándalos suelen olvidarse con el tiempo, pero este dejó una marca profunda.
No solo porque fue masivo, sino porque lo convirtió en un símbolo involuntario de la exposición sin consentimiento. A pesar de todo, Gabriel no desapareció, no abandonó su carrera y no cayó en el silencio como otros. Pero sin duda, durante varios meses, la industria lo vio con otros ojos y él tuvo que reconstruirse desde cero, no como actor, sino como ser humano. Y fue entonces, en medio de todo ese caos, cuando comenzó su camino de regreso. En medio del escándalo del juicio público y de los rumores de cancelación, muchos pensaron que Gabriel Soto desaparecería del medio, pero no fue así. Poco a poco, con inteligencia y estrategia, comenzó su resurgimiento. Primero, evitó los medios sensacionalistas, no dio entrevistas a programas de chismes ni respondió a provocaciones. En lugar de eso, se enfocó en el trabajo, y fue justo ahí donde comenzó a recuperar su espacio. A mediados de 2021 protagonizó la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Y más adelante Mi camino es amarte, ambas en horario estelar. Los números de audiencia lo respaldaron y el público, lejos de rechazarlo, volvió a conectarse con él. Las redes sociales también fueron clave. Gabriel usó sus cuentas para compartir momentos familiares, rutinas de ejercicio, reflexiones, y con ello fue reconstruyendo su imagen pública desde lo cotidiano. Además, nunca dejó de mostrarse humano, no negó el dolor, no se victimizó, pero tampoco minimizó lo ocurrido. Y eso en una industria llena de apariencias fue refrescante. Otro punto importante fue el apoyo constante de su pareja, Irina Baeva. A pesar del escándalo y la presión mediática, se mantuvieron juntos. Y esa imagen de pareja sólida, fiel ante la adversidad, ayudó a suavizar la percepción pública. También empezó a involucrarse en causas sociales, hablando sobre la importancia de respetar la privacidad y el impacto de la violencia digital. Sin grandes declaraciones, Gabriel Soto fue cerrando heridas y abriendo nuevas puertas. Para algunos ya no es solo el galán de telenovela. Es también un sobreviviente de un sistema mediático que muchas veces destruye a los suyos. Y aunque aún carga con las secuelas del escándalo, su carrera y su dignidad siguen en pie. Y eso, en este mundo, es casi un milagro. Pero realmente aprendimos algo como sociedad. El caso de Gabriel Soto no fue solo un escándalo pasajero, fue una muestra clara del poder y del peligro de vivir en una era donde la intimidad ya no está protegida. Vivimos en un mundo donde todo se graba, todo se comparte y donde la línea entre lo público y lo privado se ha desdibujado por completo. Lo que ocurrió con Gabriel fue una violación. No física, pero sí emocional, digital y mediática. Le arrebataron el control sobre su cuerpo, su imagen y su narrativa. Y lo peor fue la reacción colectiva. En lugar de indignarnos por la filtración, nos entretuvimos con ella. Nos reímos, compartimos, hicimos memes. ¿Te imaginas si eso te pasara a ti? Este caso nos obliga a reflexionar sobre el doble estándar de nuestra sociedad. Decimos apoyar la privacidad y el respeto, pero consumimos el escándalo con morbo y sin empatía. Gabriel Soto, con todos sus errores, no cometió un crimen, fue víctima. Y aún así tuvo que cargar con la culpa pública como si mereciera el castigo. Pero también nos deja una lección de resiliencia. No se escondió, no se rindió, y demostró que incluso en medio de una tormenta mediática es posible levantarse si se tiene fuerza y claridad. Este no es solo un capítulo más en la historia del espectáculo, es una advertencia, un llamado a cambiar nuestra forma de consumir la vida privada de los demás, porque detrás del actor hay un ser humano. Y si no aprendemos eso ahora, el próximo escándalo será solo otra repetición del mismo ciclo cruel. La pregunta es, ¿estaremos listos para actuar diferente la próxima vez?